Ha tenido cargos del más alto índole dentro del revolucionario institucional y en diversas encomiendas. Se manifiesta preparada para contender por la gobernatura del Estado Grande. Hoy te presento la historia de Graciela Ortiz González. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Graciela Ortiz González. La verdad que es un gusto tenerla en este espacio, en el segmento de Te Presento la Historia. Y pues bueno, como ustedes están viendo, vamos a iniciar Te Presento la Historia con una gran mujer. Licenciada, muchas gracias. Al contrario, Nayeli, gracias a ti por esta oportunidad. Mira, yo te diría que en términos generales mi historia es la historia de muchísimas mujeres que buscan a través de su esfuerzo lograr mejores condiciones. Y en esa historia de trabajo, de esfuerzo, de lucha, una forma que yo buscaba de participar en el mejoramiento de la comunidad necesitaba un vehículo, un medio. Y el medio en mi consideración, el mejor medio para poder participar en la política son los partidos políticos. Fue una valoración personalísima. En mi familia nadie participa en la política. Soy el rara avis de mi familia, la rara avis de mi familia. Tengo una hermana que es médico, un hermano que es coronel de la Fuerza Aérea Mexicana, una hermana menor que es modista. Así es que soy la única a la que le dio por incursionar en el tema de la política. Y es un dato muy curioso, licenciada, porque cuando no se tiene a lo mejor esa, desde el papá, desde la mamá, pues se pudiera pensar que no se tiene tan en los huesos, ¿no? La afiliación a algún partido. Y usted tiene toda una trayectoria. A final de cuentas, lo que está en el origen de mi actividad es mi vocación. Por supuesto. Mi vocación de aportar algo, aunque sea un pequeño grano de arena, a la construcción de mejores condiciones. Yo soy abogada y tengo en mi formación, en mi ADN, la búsqueda de mejores condiciones. Mi origen mismo me impulsa a buscar esas mejores condiciones y la única forma, la forma más posible de concretar esta vocación, pues era participar a través de un partido para poder acceder a posiciones. A mí me ha tocado tener varias posiciones en el área del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y eso me permitió ir desarrollando e ir aplicando lo que era mi inquietud de poner ese pequeño granito de arena. Vamos a regresarnos entonces poquito a esa parte, porque me interesa conocer a Graciela Ortiz en sus inicios, porque esto nos va a permitir pues saber por qué quiere ser gobernadora del estado de Chihuahua. Claro. Día 1, su primer trabajo o su primera actividad en donde se desempeñó, y cómo fueron dándose estos pasos. Yo trabajo desde muy pequeña, desde los 15 años tuve la necesidad de tener ingreso propio para poder salir adelante. Pero a los 18 años entro a trabajar a un periódico, al Heraldo de Chihuahua. Y durante algunos años pude desarrollar la actividad del periodismo, que fue una etapa para mí muy formadora, muy ilustrativa de lo que es una comunidad, de su pulso, de lo que sucede en una entidad en el día a día, de sus problemas, de las necesidades de la gente, de cómo la autoridad resuelve o atiende esos problemas, etc. Y eso un poco terminó de configurar mi vocación de trabajo y de servicio. Okay. Ese fue su primer trabajo. ¿Qué siguió? ¿Cuándo dijo, ok, ya sé lo que es esto, voy a dar el siguiente paso, la política? Empiezo a trabajar en campañas. A mí me toca ayudarle a Fernando Baeza en su campaña para gobernador del estado, y luego empiezo ya con una carrera propia como diputada local. ¿Qué funciones tenía dentro de esa campaña? ¿Se acuerda cómo fue escalonando? En la campaña trabajé mucho en tareas de comunicación, que era un poco en ese momento mi expertise, lo que más dominaba. Fue hasta años después que entré a tareas de organización electoral. Pero en ese momento fue fundamentalmente el área de comunicación, en donde estuvimos enfocados
tratando, y lo logramos además, de plantear el Chihuahua que se avisoraba a partir de la llegada de un gobernador como lo fue Fernando Baeza, que fue un buen gobernador, fue un gran gobernador, que prestigió mucho la política, sobre todo la política de reconciliación en el Estado, que permitió, pues, le permitió hacer el gobierno que hizo. Okay, entonces podemos decir que sus primeros ejemplos de cómo hacer política serían esos, ¿no? Ese sería, sí. Siempre fui una observadora de la política desde niña. Recuerdo mucho el cómo analizaba la participación de los distintos actores políticos, tanto de la política nacional como la internacional, sobre todo la más cercana a nosotros, que es la de Estados Unidos. Pero ya de manera más concreta en el periodismo también me tocó observarlo, porque pues, estaba trabajando y revisando la actuación de dos o tres gobernadores. Es con Fernando Baeza con quien me interiorizo un poco más desde la parte interior, ¿no? No tanto como observadora, sino observando de cerca. Yo nunca trabajé en su gobierno, pero sí observando de cerca cómo se comportaba un gobernador, un gobernante, en la atención de los problemas de Chihuahua. ¿Cómo era la personalidad de Graciela Ortiz en ese momento? Pues muy inquieta, como he sido toda la vida, muy deseosa de participar, de aportar, muy activa, no tenía muchas horas de sueño, muy curiosa, con una enorme curiosidad de aprender rápido los entreveramientos de la política y de la vida de la comunidad, muy activa. Siempre he sido pues una gente de trabajo. En ese momento, cuando se involucra, ve todo lo que es la política, ¿llegó a dudar de que fuera a lo que se iba a dedicar? No. Nunca. No, nunca. No, yo en esa etapa es cuando decido que deseo participar de manera más activa, que el periodismo era desde luego muy satisfactorio, muy ilustrador de muchas cosas, pero tenía muy claro que mi vocación era hacer las cosas, no ser solamente testigo presencial de ellas, de cómo se realizaban. Y luego se va a una diputación. Me voy como diputada local primero, me toca ser diputada local de oposición porque llego justamente a la diputación cuando llega al gobierno del estado el primer gobernador de oposición, que fue Francisco Barrio. Así es que pues fue una etapa muy interesante porque ahí estábamos contrastando en el Congreso del Estado todos los días dos visiones distintas de Chihuahua, de cómo atender los problemas de Chihuahua. Estamos hablando que, para empezar, era un momento en donde no había tanta participación de la mujer. No. De hecho, éramos solamente 2 mujeres en un congreso de 33 personas. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se conducía en este mundo en donde no era tan como ahorita, ¿no? Que tiene que haber mujeres, que hay participación, que muchas mujeres como usted han dejado ese camino más fácil de transitar para todas las que se han ido sumando a la política? ¿Cómo era? Ha sido una larga transición y una evolución muy amplia. No ha sido un camino fácil. A mí me ha tocado ser primera mujer en muchas tareas. Cosas. Por ejemplo, me tocó ser la primera mujer secretaria de Educación y Cultura, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, me ha tocado en ese tránsito abrir brecha, porque efectivamente había mujeres que tenían alguna u otra actuación en el ámbito de la política o de la administración pública, pero eran verdaderamente una excepción. Entonces me tocó mucho en ese sentido ir abriendo camino. ¿Y cuál fue el toque que fue dejando Graciela Ortiz en cada oportunidad que tenía de ser la primera en tal puesto, en tal decisión, en todo esto? ¿Cuál fue el toque? Yo siempre he sido una mujer que busca, a través del tener una posición, el dejar una impronta, el dejar una huella, algo que beneficie a la comunidad. A mí me toca, por ejemplo, como diputada local, hacer el primer código de defensa del menor, porque no existía en el Estado. Entonces los menores verdaderamente estaban en una condición de vulnerabilidad respecto a muchos aspectos de su vida, de la paternidad de los padres, de las obligaciones del Estado para con ellos, etc.
Esa digamos que es la primera tarea que hago como diputada. Pero además, con un grupo de mujeres que no eran de mi partido, pero que se acercaron a mí, impulsamos reformas legislativas que buscaron endurecer las sanciones contra la violación, contra el abuso contra menores, contra conductas que son muy lesivas para los menores y para las mujeres. Y esa parte a mí me dejó la gran satisfacción de poder ir trabajando para que la mujer tuviera mejores condiciones. Me tocó trabajar en contra de la violencia de género desde entonces, contra la violencia doméstica desde entonces en el Congreso del Estado, y después pues han venido dándose una serie de participaciones en ese ámbito, que las tuve en apoyo a la mujer, tanto para la defensa de sus intereses como para impulsar su participación, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo, porque yo fui secretaria de Desarrollo Social y el tema de mujeres pues fue uno de los primeros programas que echamos a andar. Qué interesante saber que ha buscado ahora sí que marcar la pauta, ¿no? Hacer cosas diferentes. Y sobre estos trabajos, estas actividades, ¿cuál ha sido la que ha tenido mayor o ha representado un verdadero reto para usted? Ha sido un camino de mucho esfuerzo. Esfuerzo primero para poder lograr una posición que te permita hacer las cosas. Sí. Después, cuando ya estás en esa posición, esfuerzo para lograr que lo que crees que debe de impulsarse, puedas impulsarlo, porque hay muchas variables. Siempre en un equipo de gobierno, pues dependes de una cabeza, que es el gobernador, y tienes todo un gabinete actuante a tu alrededor que también opina y que también su opinión merece consideración y respeto. Pero al final de cuentas, ese esfuerzo de trabajar en equipos en los que era la única mujer, pues logró resultados positivos. Yo te diría que una de las tareas que a mí me ha dejado enormes satisfacciones es la que he desarrollado en el ámbito social. Fui secretaria de Educación y me tocó crear las primeras escuelas de tiempo completo en el estado, que le garantizaban a los niños, sobre todo de las zonas rurales, el que tuvieran acceso a una educación de la misma calidad que la que se tenía en las grandes ciudades, que no existía esa calidad en la educación. Y entonces teníamos una disparidad y una injusticia educativa, pues que dejaba en condiciones de desventaja a los niños que no vivían en las ciudades grandes, ¿no? En Chihuahua, en Juárez, en Parral, en Cuauhtémoc, Delicias, sino que vivían en zonas rurales. Ese programa para mí fue un motivo de orgullo porque luego fue adoptado a nivel nacional y fue parte de los programas de la Secretaría de Educación Pública. Me tocó ser secretaria de Desarrollo Social, de Fomento Social en el Estado, con el área de salud a cargo de esa secretaría, y me toca impulsar la construcción de 4 grandes hospitales en las regiones, en Ojinaga, en Gómez Farías, en Nuevo Casas Grandes, donde no había un solo hospital. Me toca construir el Hospital de la Mujer para la Mujer en Ciudad Juárez, fortalecer todo el sistema estatal de salud, que terminé formándolo como un solo sistema para que pudiéramos pues manejar de mejor manera los recursos, que los recursos nos rindieran un poco más, poder equipar hospitales, poder ampliarlos, rehabilitar, etc. Y me toca impulsar los programas de la mujer, de los jóvenes, que para mí siempre han sido mi mayor motivación, el cómo atiendes jóvenes y niños y les das oportunidades de futuro. Quienes hemos pasado por condiciones difíciles para salir adelante en la vida, pues entendemos muy bien que si le damos las herramientas a los niños y a los jóvenes, puedes darles garantía de futuro. La atención del adulto mayor, que está ya en la última etapa de su vida y que requiere de un apoyo y un respaldo del Estado mexicano, del Estado chihuahuense, para que vivan su vida en mejores condiciones. El apoyo a la mujer, en fin, el apoyo a las personas que tengan condiciones de discapacidad. Esa parte fue para mí muy satisfactoria porque pudimos hacer muchas cosas. Y el reto mayor en la administración pública fue la Secretaría General de Gobierno. Wow.
porque ahí tuvimos que atender una condición muy difícil en Chihuahua. A mí me toca llegar en el 2010 a la Secretaría General de Gobierno y Chihuahua estaba pasando por la peor condición de inseguridad. Los secuestros se daban todos los días, el ciudadano vivía encerrado en sus hogares y la delincuencia estaba apoderada de las calles. Atender ese tema, regresar la gobernabilidad al Estado fue un enorme reto, fue muy desgastante, fue mucho el riesgo, pero creo que se logró avanzar bastante en la contención de la inseguridad, en la contención de la actuación impune que tenían los grupos del crimen organizado en el Estado. Estamos hablando de cosas mayores, de verdad. Así es. Llegaba a su casa y ¿qué se le venía a la mente después de un día muy difícil de trabajo en estas condiciones, en esta situación? Hay algo que a mí me dejó una gran huella en la responsabilidad que se tiene como parte del Estado mexicano o como parte del Estado de Chihuahua. Estado en el sentido, la palabra Estado en el sentido de la responsabilidad que se tiene hacia la ciudadanía. Sí. Fue la muerte de una comandante frente a su hija en manos del crimen organizado. Y toda muerte, todo fallecimiento es doloroso y se enfrenta con un sentido de pena por la pérdida. Pero esa muerte en lo particular a mí me dejó muy claro que esa debería de ser una lucha muy implacable de parte del Estado en contra de quienes estaban atentando contra el Estado y contra la vida de los chihuahuenses. Bueno, yo tuve nuestro entorno era un entorno modesto, no había privilegios, no había condiciones fáciles. Tuve una enorme ventaja en la vida, tener la madre que tuve. Yo tuve una madre que siempre nos dijo, ¿quiere salir adelante? Pues usted tiene que estudiar. Y si usted no estudia, no tendrá acceso a mejores condiciones. ¿Cuáles eran los pasos que había que seguir en la vida en cuanto a nuestra formación? Porque fue una mujer muy estricta, muy clara de los objetivos que debía de lograr con nosotros. No era algo sencillo. Yo siempre fui pues muy inquieta desde niña, muy distinta a la tranquilidad que tenían mis hermanos. Pero la formación que tuve en el hogar, los valores que aprendí, sobre todo de mi madre, de la familia en su conjunto. Éramos una familia digamos, muy tradicional en cuanto a la aplicación de valores de no debes de contar mentiras, no debes de hacer tal o cual cosa, los valores que se nos inculcaron, el valor sobre todo del esfuerzo propio, ¿no? Eso fue fundamental en mi vida. Y esa claridad, esa concepción que se abreva en casa de cómo salir adelante, pues fue lo que normó toda mi vida y que me fue siempre impulsando a lograr cada día un poco más de lo que había logrado ese día. Era un reto constante, ha sido un reto constante y mira dónde ando hoy, en otro reto, en otro desafío. Muy grande. Y bueno, pues la historia de mi vida es una historia de esfuerzo, de trabajo, de lucha, de afrontar condiciones muy difíciles, de todo orden, de orden económico, de orden social, porque la idiosincrasia en ese tiempo no era para que la mujer descollara. Exacto. La mujer tenía su rol y su papel asignado y debería de seguirlo. Y cuando nos atrevíamos a tratar de salir de ese rol que había sido establecido por la sociedad, pues no era una tarea sencilla para nada, ¿no? Y Graciela lo hizo muchas veces ir en contra de eso hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que si alguna virtud tengo en la vida es que soy muy terca. Es una virtud, totalmente. Y luego le toca formar su historia familiar con su núcleo. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo es esta historia? Bueno, yo tengo 2 hijos, soy madre de 2 hijos. Ellos son ya jóvenes adultos. Fui padre y madre con mis hijos y eso entraña otra lucha, otra tarea para salir adelante. Soy, pues, digamos,
una mujer de hogar, me gusta mucho convivir con mis hijos, me gusta convivir con mi familia, con mis hermanos, con sus hijos, que los siento como si fueran míos. En ese sentido soy muy de clan. Ok. Me gusta tener a la familia Junta. alrededor, Sí. sí. ¿Y qué hace Graciela Ortiz un domingo por la tarde? Cuando hay domingos por la tarde, Sí. me gusta leer, me gusta ver televisión, me gusta estar a nosotros, a mi esposo y a mí nos gustan mucho los animales, los perros, los gatos, los caballos. Me gusta mucho convivir con ellos. ¿Su tiempo está dedicado a? Mi tiempo está dedicado a mi trabajo y después a mi familia. ¿En ese orden? Trato de que no sea así, pero la verdad es que el trabajo es muy absorbente y cuando te incorporas a la vida pública, sí, tú debes de estar al 100% atendiendo las responsabilidades de la vida pública. Y en ese compromiso va Graciela Ortiz hacia la gubernatura de Chihuahua. Absolutamente, porque además estoy en una condición distinta. Mis hijos ya crecieron, ellos ya hicieron su vida, tienen muy claro qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Ellos no participan en la política, no les gusta la política. Yo creo que sienten un poco que la política les quitó tiempo de su madre, aunque son muy solidarios y muy comprensivos, pero ellos tienen ya su vida hecha. Así es que sí, mi tiempo sería, como lo ha sido siempre que he asumido una responsabilidad, 100% dedicada a atender los problemas, a atender las necesidades que se vayan afrontando y sobre todo a desarrollar y aplicar ese proyecto y esa visión que tengo de Chihuahua, que es una visión producto de muchos años de trabajar en todas las áreas, en la social, en la política gubernamental, en la administrativa, en la legislativa, y tengo muy claro cómo Chihuahua puede salir adelante. Entonces, conoce Chihuahua. Y vaya Chihuahua. Que nos hace falta que Chihuahua salga adelante. Por supuesto. Conoce Chihuahua, conoce las entrañas del estado. Sí, son muchos años de viajar por el estado, de conocer. No solamente conozco las regiones y sus vocaciones económicas y sus actividades y su idiosincrasia regional y local, conozco a su gente, porque he podido platicar con quienes viven desde el más recóndito municipio en Chihuahua, como Morelos, Urique, Batopilas, hasta el municipio principal del estado, que es Ciudad Juárez. Conozco sus regiones, conozco el desierto, conozco la montaña, desde luego conozco la zona centro, conozco a los agricultores chihuahuenses, la lucha que están viviendo en este momento. Conozco Chihuahua. Chihuahua se ha desenvuelto, ha transitado en su devenir histórico en una especie de aislamiento de lo que es el concierto nacional. Chihuahua ha salido adelante prácticamente solo y con sus autoridades locales, pues los chihuahuenses somos un estado, un gran estado, que tiene una economía que podría estar mucho mejor, pero que en este momento es una de las economías más importantes del país, y eso a mí me da un orgullo, porque finalmente se debe al esfuerzo de los chihuahuenses. Nomás veamos lo que se produce en la cuenca del Conchos. Exacto. Lo que se produce en la cuenca del Conchos en un estado semidesértico, pues es extraordinario. Yo te diría que es un milagro. Y eso permite que Chihuahua tenga solamente por ingreso de la agricultura y también de la ganadería, prácticamente el 43% de lo que se produce, por ejemplo, en la manufactura, que es mucho decir, Exactamente. ¿no? De ese tamaño es la importancia de lo que realizan los agricultores chihuahuenses en toda la zona del Conchos. Y hablando de la zona del Conchos, de los agricultores, 2021 es un año muy difícil para ellos. ¿Qué opina al respecto de toda esta situación? Bueno, yo comparto con ellos, y lo he compartido siempre, lo que es la indignación por el atraco que sufrió el estado de Chihuahua en lo que al agua se refiere. A mí me parece que hubo una enorme insensibilidad por parte del gobierno federal, un total desconocimiento, yo no sé si de mala o de buena fe, de Conagua, de lo que es la historia, de lo que es la historia de los cultivos en Chihuahua y del trabajo de los agricultores. Y me parece que sufrieron una amenaza y siguen sufriendo amenazas cuando debieran de ser apoyados y respaldados por el gobierno federal
para que su actividad se realice de la mejor manera. Estaba leyendo hace poco que los agricultores tamaulipecos exigen todavía más agua de Chihuahua. Y me preocupa profundamente que en esa ignorancia de lo que hemos logrado los chihuahuenses, de lo que han logrado los hombres y las mujeres de esta región, vaya a sufrir un nuevo atraco por parte del gobierno federal. Una historia difícil para... Difícil, y que debe unirnos y convocarnos a todos a defender lo que es nuestro. Yo siempre sostengo que Chihuahua es la cuna de la revolución, aquí se inició. Y se equivocan quienes desde el centro piensan que no va a haber una reacción de los chihuahuenses a lo que consideran una lesión a sus intereses y a sus derechos. Cuando aprendes de ella, te evita cometer errores como el grave error que cometieron con Chihuahua. Excelente. Lic, para terminar esta primera parte de la entrevista, este primer bloque, yo quisiera que se situara en el momento la real posibilidad de ser gobernadora del estado de Chihuahua. ¿Cuál es la historia que le gustaría que contaran de Graciela Ortiz? La parte más importante sería el que se dijera que los jóvenes y los niños de Chihuahua tuvieron futuro y tuvieron certeza de futuro a partir de acciones de gobierno que se llevaron a cabo en esa administración. El abrirle la puerta a los jóvenes y a los niños, el establecer condiciones para que todos tengan oportunidades, me parece que es el ideal que ha normado mi vida. Oh, excelente. Sería una gran historia, definitivamente. Vamos a pasar a una parte, es un bloque cortito, se llaman viñetas. Le voy a preguntar, ¿cuál es su mayor cualidad? La perseverancia. Bien. ¿Qué experiencia le ha dejado con un gran aprendizaje en su vida personal? La familia. ¿Mejor consejo político que le hayan dado? No te pelees, construye. ¿Y mejor consejo político que usted haya dado? El mismo. De generación en generación. De generación en generación. ¿Libro político? Hay varios. El clásico, desde luego, es la historia de Maquiavelo, ¿no? De cabecera. De cabecera. Tiene que ser. ¿Y su libro favorito que no tenga que ver con política? Hay dos libros. Uno, el que en mi infancia me dejó una marca indeleble y yo creo que en mucho conformó mi forma de ser, es el libro Los Miserables de Víctor Hugo. Porque eso me reflejó, eso me enseñó desde entonces que lo que yo vivía era parte de la historia. La injusticia, ¿no? El exceso de los poderosos, los abusos, etc. Wow. Ese tal vez sea el más importante. Más importante. 3 palabras que la definan. Trabajadora, soy muy trabajadora, persistente y enamorada de mi pueblo. Wow. ¿Qué opinión tiene del papel de los jóvenes en la política? Yo creo que es fundamental. Es fundamental y creo que los jóvenes tienen que participar en la política porque a final de cuentas lo que suceda en política es lo que puede determinar su vida. Yo creo que un joven no debe de permanecer ajeno a lo que puede ser su vida, porque participando en política es como puede moldear la vida de una comunidad y buscar siempre que las cosas sean mejores. ¿Qué es la operación política? Operación política es la búsqueda de acuerdos, de consensos, de las cosas que nos unen en lugar de privilegiar las que nos desunen y poder encontrar propósitos comunes. Y cuando encuentras un propósito común y trabajamos todos en torno a ese propósito común, la vida avanza mucho mejor y en mejores condiciones para todos. ¿Político al que más le haya aprendido? Son varios, no habría uno en concreto, son varios y no todos son de aquí, de Chihuahua. Muy bien. He aprendido mucho de muchos. ¿Persona a la que más admira? Mi madre. ¿Cuál es el nombre de su mamá? Eduviges, pero le decíamos Nena. Nena. ¿Cómo dignificar la política? Con nuestro ejemplo diario, no hay otra manera.
Lamentablemente en estos días, y lo entiendo, el rasero con el que se mide a quienes participamos o participan en política es como si todos fuéramos iguales, y eso no es así. Hay que revisar la historia de cada quien y los ejemplos que da cada quien en su actuación. Y eso nos va a permitir, primero, ser más objetivos. Segundo, a partir de ser más objetivos, tener esperanza de que hay quienes sí verdaderamente participamos en política con un interés genuino y un interés de mejorar nuestras condiciones de vida. Y creo que esa observación nos permitirá también ser más justos. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que un ejemplo nos haga pensar que todos son iguales. No es así. Bien. Justicia social. El propósito de mi vida. Agricultores. Agricultores son los dadores de vida, porque nos permiten comer, nos permiten alimentarnos y permiten además generar empleos y toda una serie de actividades. Y segundo, pues un gran orgullo. Yo provengo de familia de agricultores y sé el esfuerzo que significa sacarle los frutos a la tierra con el esfuerzo personal, con el trabajo personal. Gobernadora. Un anhelo de cristalizar una visión de Chihuahua. Excelente. Con esto terminamos. Yo podría seguir preguntando porque la verdad es que es una plática muy enriquecedora. Le agradezco muchísimo, licenciada. Al contrario, Nayeli. De verdad. Gracias a ti por esta oportunidad y un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los que en la región Centro-Sur ven la noticia regional y te ven a ti. Muchísimas Gran gracias. periodista. Muchas gracias. Y a ustedes nos vemos en la siguiente entrevista.